Ver a mi propia hija revolviendo mi ropa interior buscando oro me rompió el corazón en 1000 pedazos esa tarde gris. Soy Hortensia, tengo 68 años y fui dueña de la mejor pastelería del centro. Ella cree que estoy acabada, pero mi fortuna está lejos de aquí. Todo comenzó con el sonido chirriante del piso de madera en el segundo piso. Mi casa es antigua, de esas construcciones sólidas con techos altos y pasillos largos que ya no se hacen hoy en día. Conozco cada ruido, cada crujido, cada suspiro de estas paredes. Yo estaba abajo, en la cocina, preparándome un té de canela para calmar el dolor de mis rodillas, que siempre se quejan cuando va a llover. Pensé que estaba sola. Lorena, mi hija única, tenía semanas sin visitarme. La última vez que vino fue para pedirme que le pagara la letra del auto, y como le dije que no tenía efectivo a la mano, se marchó dando un portazo que casi tira el retrato de su padre. Pero ese ruido arriba no era el viento. Eran pasos rápidos, tacones golpeando la madera con impaciencia. Subí las escaleras despacio, sujetándome del barandal, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba, no por el esfuerzo físico, sino por un presentimiento oscuro que se instaló en mi pecho. Al llegar al pasillo, vi la puerta de mi habitación entreabierta. «¿Lorena?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Nadie contestó, pero escuché el sonido inconfundible de los cajones al abrirse y cerrarse con violencia. Empujé la puerta y la imagen que vi se me quedará grabada hasta el día que me muera. Allí estaba ella, mi niña, la que cargué en brazos, la que cuidé cuando tuvo varicela, la mujer de 40 años que ahora vestía ropa de marca y cargaba un bolso que costaba más que mi pensión mensual. Estaba inclinada sobre mi cómoda, con las manos metidas entre mis fondos y mis camisones de algodón, tirando todo al suelo sin ningún respeto. «¡Mamá!», gritó al verme, sin una pizca de vergüenza, más bien molesta por haber sido interrumpida. «Por fin apareces. Llevo 10 minutos buscándote. ¿Qué estás haciendo, Lorena?». Mi voz salió temblorosa, pero firme. Me dolía ver mis cosas íntimas esparcidas por el suelo como basura. «Necesito dinero, mamá. Dinero urgente», dijo ella, volviendo a revolver el cajón de los calcetines. «Me voy de vacaciones con mis amigas a Cancún la próxima semana y me falló la tarjeta de crédito. Necesito efectivo o algo que pueda vender rápido. ¿Dónde guardas tus joyas? Sé que tienes los aretes de la abuela y aquel collar de perlas que te dio papá». Me quedé helada. No era una petición, era un asalto. No había un «¿Cómo estás, mamá?», ni un abrazo. Solo la urgencia egoísta de sus deseos. Lorena siempre fue caprichosa, pero esto cruzaba una línea que yo no sabía que existía. «Lorena, sal de ahí inmediatamente», ordené, tratando de recordar a la mujer fuerte que levantó un negocio desde cero cuando enviudé joven. «No me salgo nada», me gritó, girándose con la cara roja de ira. «Tú no necesitas esas cosas. Estás vieja, mamá. Ya no sales, no vas a fiestas, te la pasas encerrada en esta casa vieja oliendo a naftalina. Esas joyas se están pudriendo ahí guardadas mientras yo necesito vivir. Dámelas». La crueldad de sus palabras me golpeó más fuerte que una bofetada. «Estás vieja, no necesitas nada». Para ella, yo ya no era una persona. Era un objeto caduco que ocupaba espacio y retenía recursos que ella creía merecer. Respiré hondo, sintiendo el olor a lavanda que ponía en mis cajones, ahora mezclado con el perfume caro y empalagoso de mi hija. Caminé lentamente hacia el armario. Ella me miró con los ojos brillantes, pensando que había ganado, que su intimidación había funcionado, como siempre, porque durante años, para evitar pleitos, yo cedía. Le daba el dinero para el vestido, para el viaje, para el auto, pensando que así compraba un poco de su cariño, o al menos un poco de paz. Pero hoy, verla pisotear mi privacidad me había cambiado algo por dentro. «¿Quieres las joyas?», le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. «Sí, mamá, no te hagas la difícil. Sabes que las necesito. Te prometo que cuando regrese te compenso, o te traigo un regalo». Mintió. Sabía que mentía. Nunca devolvía nada. Abrí la puerta del armario y saqué de la repisa superior el viejo cofre de madera tallada. Era una caja preciosa que mi esposo, Rogelio, me había traído de uno de sus viajes cuando éramos jóvenes, y el mundo parecía lleno de promesas. Pesaba un poco por la madera maciza. Lorena se acercó como un animal de presa.
estirando las manos con las uñas perfectamente pintadas de rojo. «Aquí está», dije, y se lo puse en las manos. Ella lo agarró con desesperación y levantó la tapa de golpe, esperando ver el brillo del oro y el resplandor de las piedras antiguas. El silencio que siguió fue absoluto. Dentro del cofre no había nada, solo el forro de terciopelo rojo, gastado por los años, y una pequeña mota de polvo bailando en la luz que entraba por la ventana. Estaba vacío, completamente vacío. Lorena se quedó mirando el interior de la caja como si no pudiera procesar la información. Luego, levantó la vista hacia mí y su expresión se transformó de la avaricia a la furia pura. «¿Qué es esto?», siseó, agitando la caja vacía frente a mi cara. «¿Es una broma? ¿Dónde están? Yo sé que las tenías. Vi las fotos de la boda de la tía Carmen. Traías el collar puesto». «No hay nada, Lorena», respondí, cruzándome de brazos, protegiendo mi pecho del dolor que me causaba su actitud. «No tengo joyas aquí». «¡Las vendiste!», acusó, tirando el cofre sobre la cama con desprecio. «Seguro las vendiste para darle dinero a alguien más o para gastártelo en tonterías de viejos. Eres una egoísta. Sabías que yo tenía este viaje y me ocultaste el dinero». «¿Egoísta?», repetí, sintiendo cómo la indignación me subía por la garganta. ¿Yo soy la egoísta? Te he dado todo, Lorena. Te pagué la universidad privada a la que casi no asistías. Te compré tu primer departamento. Te he sacado de deudas más veces de las que puedo contar. Y vienes a mi casa, entras como un ladrón, tiras mi ropa al suelo y me exiges lo único que me quedaba de tu padre para irte a emborrachar a la playa. «Cállate», me interrumpió caminando hacia la puerta. «No tienes derecho a sermonearme si no vas a ayudar. Me voy. No sé cómo voy a hacer, pero voy a conseguir ese dinero. Y no esperes que venga a visitarte pronto. Quédate aquí con tus cajones vacíos y tu casa vieja». Salió del cuarto hecha una furia. Escuché sus tacones martillando las escaleras hacia abajo. Luego la puerta principal se abrió y se cerró con tal fuerza que los vidrios de la ventana vibraron. Después, el rugido del motor de su coche alejándose a toda velocidad. Y entonces, el silencio volvió a la casa. Pero ya no era un silencio pacífico, era un silencio pesado, cargado de tristeza y decepción. Me senté en el borde de la cama, al lado del cofre vacío y de mi ropa tirada por el suelo. Mis manos temblaban. Miré mis dedos, deformados un poco por la artritis y por años de amasar pan y decorar pasteles. Estas manos habían trabajado 18 horas diarias durante 30 años. Estas manos habían construido un patrimonio. Lorena pensaba que yo era una anciana tonta. Pensaba que mi única función era servirle de banco personal. Ella veía la casa sencilla, mi ropa modesta, mi auto de hace 10 años, y asumía que yo apenas sobrevivía. Ella no recordaba, o no quería recordar, que su madre fue la primera mujer en el barrio en tener 3 sucursales de pastelería. Ella solo veía la vejez, no la historia. Me agaché con dificultad para recoger mis camisones. Mientras doblaba una blusa de seda que me gustaba mucho, sentí una lágrima rodar por mi mejilla. No lloraba por el dinero, ni por los gritos. Lloraba porque me había dado cuenta de que había criado a un monstruo. Y lo peor de todo es que yo tenía la culpa. Yo se lo había permitido. Siempre le había dicho que sí. Siempre había tapado sus errores con billetes. Pero mientras recogía el desastre, algo cambió dentro de mí. Al ver el cofre vacío sobre la colcha, una extraña sonrisa se dibujó en mis labios. Una sonrisa triste, pero llena de una astucia que creía olvidada. Lorena tenía razón en una cosa: el cofre estaba vacío. Lo que ella no sabía, lo que su mente superficial no podía imaginar, es que la riqueza no se guarda en cajas de madera, debajo de la ropa interior en el siglo XXI. No soy la viejita ingenua que ella cree. Me levanté y caminé hacia mi buró. Detrás del espejo había un pequeño sobre pegado con cinta adhesiva, imperceptible si no sabías dónde buscar. Lo despegué con cuidado. Dentro no había dinero ni joyas. Había una llave pequeña, plateada, con un número grabado, 405. Hace 5 años, cuando empecé a notar que la codicia de Lorena crecía al mismo ritmo que su ingratitud, tomé una decisión. Vendí las joyas. Sí, las vendí todas. El collar de perlas, los aretes de diamantes, los brazaletes de oro pesado, todo lo que ella codiciaba. Pero no me gasté el dinero.
Fui al Banco Central de la ciudad, busqué al señor Ramírez, mi asesor de confianza desde los tiempos en que mi negocio facturaba millones, y lo invertí todo, junto con las ganancias de la venta de mis pastelerías, que Lorena cree que se esfumaron en malas inversiones o gastos médicos. Ella cree que vivo de la pensión mínima del gobierno. Me senté en mi sillón favorito, con la llave apretada en mi puño. Sentí el metal frío contra mi palma caliente. Esa llave abría una caja de seguridad en el banco más seguro de la ciudad, y dentro de esa caja no había baratijas. Había certificados de inversión, bonos del Estado y las escrituras de 2 propiedades comerciales que tengo rentadas a través de una sociedad anónima para que mi nombre no aparezca en ningún lado público. Soy millonaria, o al menos tengo lo suficiente para vivir como una reina por 3 vidas más, pero para mi hija soy la pobre viuda Hortensia que guarda migajas. Miré el desorden que ella había dejado. Esta tarde me había dolido. Sí, me había humillado al rebuscar en mi intimidad, pero también me había liberado. Durante años tuve miedo de decirle no, miedo de que me dejara de hablar, miedo de quedarme sola. Hoy me di cuenta de que ya estoy sola, incluso cuando ella está aquí, porque ella no está conmigo, está con mi cartera. Lorena se fue furiosa a buscar dinero para su viaje. Probablemente se endeudará más. Probablemente volverá en un mes, llorando, pidiendo perdón, esperando que la pobre vieja saque unos pesos de debajo del colchón. Pero esta vez será diferente. Esta vez la lección no la voy a dar con gritos, ni con sermones que ella no escucha. La voy a dar con el silencio y con la estrategia. Ella buscaba joyas en un cofre de madera, sin saber que el verdadero tesoro requiere una llave que solo yo poseo y una contraseña que jamás adivinaría. Me levanté, guardé la llave de nuevo en su escondite secreto y terminé de arreglar mi habitación. Alisar las sábanas me dio una sensación de control. Todo volvía a estar en orden. Mi cuarto estaba tranquilo, mi dinero estaba seguro y mi conciencia, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a despertar. Vacaciones, murmuré para mí misma con ironía. Ella quería vacaciones. Pues bien, yo también creo que me merezco algo. Quizás no un viaje a la playa para quemarme la piel, pero sí un viaje hacia mi propia dignidad. Cerré el cajón con suavidad, escuchando el clic final. Lorena había declarado la guerra al subestimarme, al tratarme como un mueble viejo. Lo que ella no sabía es que los muebles viejos suelen estar hechos de maderas preciosas y resistentes, capaces de aguantar tormentas que derrumbarían a los muebles modernos de cartón. Mañana mismo iría al banco, no para sacar dinero para ella, sino para asegurarme de que mi legado, mi esfuerzo de toda una vida, no terminara en las manos de quien no sabe ni siquiera respetar un cajón de ropa interior. La partida de ajedrez había comenzado, y mi hija acababa de perder su reina sin siquiera saber que estábamos jugando. La luz de la mañana entró por la ventana de mi cocina con una claridad insultante, como si la tormenta emocional de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Me levanté temprano, con el cuerpo adolorido no por el ejercicio, sino por la tensión acumulada en mis hombros. Mientras el agua para el café hervía en la estufa, soltando ese aroma tostado que siempre ha sido mi primer consuelo del día, repasé mentalmente mi situación. Mi casa estaba en silencio. Un silencio que ya no sentía vacío, sino estratégico. Me serví una taza, soplé el vapor y miré mi reflejo en la puerta del horno. Una mujer de pelo blanco, con una bata de franela desgastada y pantuflas. Cualquiera que me viera diría que soy una anciana inofensiva, una jubilada que cuenta los centavos para llegar a fin de mes. Y eso es exactamente lo que Lorena veía. Pero las apariencias son engañosas. Y en el mundo de los negocios, la subestimación es el arma más poderosa. Me vestí con mi ropa de salir al centro, una falda gris por debajo de la rodilla, una blusa color crema y mis zapatos negros ortopédicos. Tomé mi bolso, ese que tiene el asa un poco pelada, y verifiqué que la llave 405 estuviera segura en el bolsillo interior con cierre. No iba a tomar un taxi. Caminé hasta la parada del autobús. Necesitaba sentir la calle, ver a la gente, recordar por qué había trabajado tanto. Cuando subí al transporte, un muchacho joven se levantó de inmediato para cederme el asiento. Le agradecí con una sonrisa de abuelita tierna.
Si él supiera que la viejita, que se sentaba con dificultad, podría comprar el autobús entero y la línea de transporte si quisiera, probablemente se hubiera desmayado. Bajé en la zona financiera. Los edificios altos de cristal se alzaban imponentes, reflejando el sol. Caminé despacio, apoyándome en mi bastón, no porque lo necesitara tanto, sino porque me daba tiempo para observar. Entré al Banco Central, el edificio más antiguo y sólido de la avenida. El aire acondicionado me golpeó la cara, secando el sudor de mi frente. El guardia de seguridad apenas me miró. Para él, yo era solo otra señora que venía a cobrar su pensión o a pagar la luz. Me acerqué a la ventanilla de atención al cliente. La señorita, joven y con demasiado maquillaje, me habló con ese tono condescendiente que usan con los mayores, como si fuéramos niños lentos. «Buenos días, abuela. ¿Viene a cobrar su cheque?», preguntó sin siquiera mirarme a los ojos, tecleando en su computadora. «No, señorita», respondí con voz suave pero clara. «Vengo a ver al licenciado Ramírez. Tengo una cita». La chica soltó una risita burlona y me miró por encima de sus lentes. «El señor Ramírez es el gerente regional, señora. No atiende en ventanilla. Si tiene una queja, puede llenar el formulario de allá. Dígale que Hortensia del Valle está aquí. Él sabrá», insistí, manteniendo mi postura erguida. La chica suspiró, rodó los ojos y levantó el teléfono con desgana. Murmuró algo, esperó unos segundos y de repente su rostro cambió de color. Se puso pálida como la harina. Colgó el teléfono con manos temblorosas. Disculpe, señora del Valle, el licenciado baja enseguida. Por favor, tome asiento en la sala de espera VIP. ¿Gusta un café? ¿Agua?» No tuve tiempo de responder. Las puertas de cristal del fondo se abrieron y Roberto Ramírez, un hombre impecable de 50 años que manejaba las cuentas más grandes de la ciudad, caminó apresurado hacia mí con los brazos abiertos. «Doña Hortensia, qué milagro tenerla por aquí», me saludó con un respeto genuino, ignorando las miradas atónitas de los empleados. Pase a mi oficina, por favor». Entrar a esa oficina fue como recuperar una parte de mi alma que había dejado dormida. El olor a madera, a cuero, a decisiones importantes. Roberto cerró la puerta y el ruido del banco desapareció. «¿En qué puedo servirle, doña Hortensia? ¿Quiere revisar los rendimientos del trimestre? Le adelanto que las acciones en la farmacéutica subieron un 12%. Hoy no vengo a ver números, Roberto. Necesito ir a la bóveda, a la caja 405. Él asintió con seriedad, entendiendo que no era una visita social. Me acompañó personalmente al sótano. Pasamos 2 controles de seguridad donde tuve que poner mi huella digital. El ambiente era frío, metálico. Cuando estuvimos frente a la pared de cajas de seguridad, saqué mi llave. Roberto introdujo la suya y giramos al mismo tiempo. El mecanismo hizo un sonido pesado y satisfactorio. Roberto se retiró discretamente para darme privacidad. Saqué la caja metálica larga y la puse sobre la mesa de revisión. Mis manos ya no temblaban. Levanté la tapa. Ahí estaba, mi verdadero imperio. No había oro ni diamantes. Lorena, con su mente pequeña, no entendería el valor de lo que había ahí. Saqué la carpeta de cuero azul. Al abrirla, mis ojos recorrieron los documentos. Escrituras de propiedad de la plaza comercial Los Arcos, donde mi hija suele ir a comprar sus zapatos caros, pagando rentas que, irónicamente, terminan en mi cuenta. Títulos de propiedad de 3 edificios de departamentos en la zona norte, administrados por una inmobiliaria que me deposita religiosamente cada mes. Bonos del tesoro. Certificados de inversión a plazo fijo con intereses compuestos que llevaban años engordando. Toqué el papel de las escrituras. Se sentía rugoso, real. Cada hoja representaba miles de madrugadas amasando pan, miles de quemaduras en los hornos, miles de tratos con proveedores difíciles, miles de pasteles de boda decorados con pulso firme mientras mis piernas gritaban de dolor. Lorena me había llamado vieja inútil. Me había dicho que mis joyas se pudrían. Qué equivocada estaba. Mi riqueza no se pudre. Mi riqueza trabaja. Mientras yo duermo, mi dinero genera más dinero. Mientras ella gasta lo que no tiene en viajes a Cancún, yo soy dueña del local donde está su agencia de viajes favorita. Me senté en la silla de metal de la bóveda y dejé que la realidad me inundara.
Durante los últimos 10 años, desde que vendí la cadena de pastelerías, me había dedicado a hacerme pequeña. Me había encogido para no incomodar. Pensé que, si vivía con sencillez, mi hija aprendería el valor del esfuerzo. Pensé que, si no ostentaba mi dinero, ella me querría por ser su madre y no por ser su cajero automático. ¡Qué ilusa fui! Fui una gran empresaria, pero una madre ciega. Miré el saldo consolidado en el último estado de cuenta que había guardado ahí el mes pasado. La cifra tenía tantos ceros que a la mayoría de la gente le costaría leerla de un vistazo. Y sin embargo, ayer me humillaron por unos aretes de fantasía y un collar de perlas cultivadas. Me vi a mí misma en el reflejo del metal pulido de la caja. Ya no veía a la anciana cansada. Veía a la leona de la harina, como me decían mis competidores hace 30 años. Esa mujer no había muerto, solo estaba hibernando. Y Lorena, con su avaricia desmedida, acababa de despertarla. «Mamá, necesito dinero», susurré imitando la voz chillona de mi hija. «No tienes idea, mi niña, de cuánto dinero hay. Y no tienes idea de lo lejos que estás de tocar un solo centavo». La sensación de poder fue embriagadora, pero también dolorosa. Era un poder solitario. Todo esto, ¿para qué? Se suponía que era para ella, para mis nietos, si algún día los tenía. Pero darle esto a Lorena ahora sería como darle una metralleta a un mono. Lo destruiría todo en un año y volvería a culparme cuando se acabara. Guardé los papeles con cuidado, pero antes de cerrar la caja, saqué una carpeta roja que estaba al fondo. Era mi testamento, un documento sencillo que redacté hace años, donde le dejaba todo a ella, a mi amada hija Lorena. Lo sostuve en mis manos. Sentí el peso de mi error. Ese papel era su seguro de vida, y ella ni siquiera lo sabía. Ella creía que heredaría una casa vieja y unos muebles apolillados, sin saber que al firmar ese papel se convertiría en una de las mujeres más ricas de la ciudad. Rompí el sobre. Saqué las hojas grapadas. «Roberto», llamé, asomando la cabeza por la puerta de la bóveda. El banquero apareció al instante, siempre servicial. «Dígame, doña Hortensia, necesito un favor. Quiero que me recomiendes al mejor abogado corporativo que conozcas. No quiero un abogado de familia, ni uno de esos que hacen divorcios. Quiero un tiburón, alguien que sepa crear fideicomisos blindados, fundaciones y cláusulas de restricción que ni Dios Padre pueda romper». Roberto arqueó una ceja, sorprendido por el cambio en mi tono. Ya no hablaba la abuelita, hablaba la socia mayoritaria. «Conozco al indicado, el licenciado Valenzuela. Es caro, muy caro, pero es el mejor para proteger patrimonios grandes de…» Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. «Depredadores externos o internos», completé yo con una sonrisa fría. «Hazme la cita para hoy mismo. Y Roberto, necesito hacer una transferencia de mis cuentas personales a una nueva cuenta de seguridad. Quiero que mis cuentas corrientes, las que Lorena conoce o podría rastrear, queden con el saldo mínimo». «Mínimo» se refiere a 100 pesos. Deja 100 pesos. Lo suficiente para que la cuenta no se cierre, pero insuficiente para pagar siquiera una cena. Roberto asintió lentamente, captando el mensaje. «Entendido. ¿Algo más?» «Sí. Esos edificios en el norte, el contrato de administración vence el próximo mes, ¿verdad?» «Así es». «Bien, quiero retomarlo. No voy a administrarlos yo personalmente, pero quiero que todos los inquilinos reciban una notificación. El dueño va a cambiar las políticas. Y quiero saber si hay algún local disponible en la Plaza Los Arcos. Creo que el local de la esquina, el que era una boutique, se desocupó ayer. Una idea brillante y perversa cruzó por mi mente. Perfecto. No lo rentes. Bloquéalo para mí. Tengo planes para ese espacio». Cerré la caja 405 con fuerza. El sonido retumbó en la bóveda como un disparo. Al salir del banco, el sol estaba en su punto más alto. El calor era sofocante, pero yo sentía una frescura interior renovada. Caminé por la avenida principal, ignorando el dolor de mis rodillas. Me detuve frente a un escaparate de una tienda de viajes. Había un cartel enorme con una playa paradisíaca. «Cancún, el paraíso te espera». Lorena quería ir al paraíso con mi dinero. Quería beber cócteles mientras yo me quedaba en casa contando polvo. Saqué mi viejo celular del bolso y marqué el número de mi hija. Sonó 1, 2, 3 veces.
Me mandó al buzón. Típico. Hola, soy Lorena. Estoy viviendo mi mejor vida. Deja tu mensaje. Esperé el pitido. Lorena, soy tu madre, dije con voz tranquila, fingiendo esa fragilidad que ella tanto despreciaba. Hija, estuve pensando en lo que dijiste. Tienes razón. Las joyas ya no están, pero quizás haya otra manera de ayudarte con tu viaje. Ven a verme mañana a la hora de la comida. Prepararé tu guiso favorito. ¿Tenemos que hablar de finanzas? Colgué. Sabía que vendría. La palabra finanzas y ayudar era música para sus oídos. Ella vendría esperando un cheque, o quizás que hubiera encontrado algo de dinero escondido. Vendría con esa sonrisa falsa y esa impaciencia apenas disimulada. Lo que Lorena no sabe es que la madre que va a encontrar mañana no es la misma que dejó ayer llorando sobre una cama desordenada. Mañana se sentará a la mesa con la dueña de la mitad del centro de la ciudad. Y el menú no será solo guiso. Será una lección de vida que le va a costar digerir mucho más que mi comida. Crucé la calle con paso firme, levantando la mano para detener un taxi. Ya no más autobuses por hoy. Al bufete de abogados Valenzuela y Asociados, le indiqué al chofer. Me recosté en el asiento, cerré los ojos y por primera vez en años no sentí miedo al futuro. Sentí emoción. La partida había comenzado y yo tenía todas las fichas. El aroma del asado de puerco con chile colorado inundaba la cocina. Ese olor picante y hogareño que durante décadas sirvió para reunir a la familia, para celebrar cumpleaños y para pedir perdones que no necesitaban palabras. Pero hoy, mientras movía la cuchara de madera dentro de la olla de barro, el olor no me traía nostalgia, sino una claridad fría. Cada trozo de carne que se cocinaba a fuego lento era parte de una puesta en escena. Puse la mesa con el mantel de los domingos, el que tiene bordados de flores amarillas, y saqué la vajilla buena, esa que no tiene despostilladas las orillas. Todo tenía que parecer normal. Todo tenía que gritar: «Mamá sumisa está lista para darte lo que quieres». La carpeta azul que me había entregado el licenciado Valenzuela ayer por la tarde no estaba sobre la mesa. Estaba guardada en la alacena, detrás de los frascos de harina y azúcar, lejos de la vista, pero cerca de mi mano. Esa carpeta contenía la estructura de mi nuevo fideicomiso y los papeles preliminares de la compra del local comercial. Dormí poco anoche, repasando cada cláusula, cada punto y coma. El abogado, un hombre con cara de bulldog y trajes que cuestan lo que un coche pequeño, me había mirado con admiración cuando le dije: «Quiero que ella tenga todo lo que necesita, pero nada de lo que quiere». El timbre sonó a la 1:30 en punto. Lorena nunca es puntual, a menos que haya dinero de por medio. Me sequé las manos en el delantal, respiré hondo para componer mi rostro en una expresión de bienvenida maternal y caminé hacia la puerta. Al abrir, ahí estaba ella. Traía unas gafas de sol enormes que le tapaban media cara y una sonrisa tan ensayada que casi me dio lástima. «¡Mamita linda!», exclamó, entrando como un torbellino de perfume caro y ansiedad. «¡Qué rico huele! Sabía que harías mi favorito». Me dio un beso al aire cerca de la mejilla, sin tocarme realmente, como si temiera que mi vejez fuera contagiosa o que el olor a guiso se le pegara en su blusa de seda. «Pasa, hija. La comida ya está lista», dije, cerrando la puerta con suavidad. El sonido del cerrojo fue el primer movimiento de mi estrategia. Ella ya estaba adentro, en mi terreno. Lorena se sentó a la mesa sin ofrecerse a ayudar con los platos ni con las tortillas. Sacó su teléfono celular y lo puso boca arriba sobre el mantel, revisando mensajes mientras yo servía el arroz rojo y los frijoles refritos. La observé un momento desde la estufa. Movía el pie derecho con nerviosismo, haciendo repiquetear el tacón contra la pata de la silla. Sus ojos recorrían la habitación, buscando seguramente algún sobre blanco, algún fajo de billetes dejado casualmente sobre el aparador. «¿Y bien, mamá?», dijo, ni siquiera esperó a tener el plato enfrente. «Dijiste por teléfono que teníamos que hablar de finanzas. Asumo que encontraste algo. Quizás vendiste ese terreno del pueblo que decías que no valía nada, o recordaste dónde guardaste las joyas». Puse el plato humeante frente a ella con cuidado. «Primero come, Lorena. Los negocios se hacen mejor con la barriga llena», respondí con calma, sentándome frente a ella. Ella bufó, impaciente.
pero el olor del asado la venció. Tomó una tortilla caliente y empezó a comer con esa hambre voraz que siempre ha tenido. Una hambre que no es solo de comida, sino de vida, de cosas, de estatus. La vi comer y recordé cuando era niña, cuando yo llegaba cansada de la pastelería y ella me recibía con abrazos genuinos. ¿En qué momento esos abrazos se convirtieron en facturas? «Está bueno», admitió con la boca llena, «pero le falta un poco de sal. Oye, en serio, no tengo mucho tiempo. Tengo que ir a la agencia de viajes antes de las 4 para confirmar los boletos. Si no pago hoy, pierdo la reservación del hotel 5 estrellas. Y no pienso quedarme en un hotel de 3. Qué oso con mis amigas». Bebí un sorbo de mi agua de Jamaica, dejando que el silencio se estirara lo suficiente para incomodarla. «No vendí ningún terreno, Lorena. Y las joyas, como te dije, ya no están en esta casa». Ella soltó el tenedor, que cayó con estrépito sobre el plato. Su rostro pasó de la satisfacción a la ira en un segundo. «Entonces, ¿para qué me hiciste venir? ¿Para hacerme perder el tiempo?» Su voz subió de tono, ese tono chillón que usaba para amedrentarme. «Mamá, te dije que es urgente. Si no tienes el dinero, dímelo ya para ir a ver qué empeño o a quién le pido prestado. Eres increíble. Te hice venir porque dijiste que necesitabas ayuda para tus vacaciones», dije, manteniendo la voz baja y controlada. Me levanté despacio, fui a la alacena y saqué no la carpeta azul, sino un sobre manila sencillo. Regresé a la mesa y lo puse frente a ella. Los ojos de Lorena brillaron. Su ira se evaporó instantáneamente, reemplazada por esa codicia infantil. Agarró el sobre pensando que contenía efectivo o un cheque. Lo abrió rasgando el papel con desesperación. Pero lo que sacó no fue dinero. Era un folleto tríptico impreso a color y una hoja de cálculo simple que yo misma había hecho a mano la noche anterior. Lorena miró los papeles, confundida. «¿Qué es esto?», preguntó, arrugando la nariz. «Es un plan de presupuesto, hija. Y una lista de 3 agencias de empleo que buscan personal administrativo con experiencia», expliqué, tomando un poco de mi asado. «Estuve revisando tus cuentas, o al menos lo que me has contado. Si cancelas el viaje a Cancún y usas ese dinero para pagar los intereses de tu tarjeta, en 6 meses podrías estar nivelada. Y con un trabajo». «¿Es una broma?», gritó, poniéndose de pie y tirando la silla hacia atrás. «¿Me trajiste para darme una clase de economía doméstica? ¿Tú? ¿Una vieja que guarda su dinero en cajas de galletas? Yo no necesito un trabajo de secretaria, mamá. Yo tengo mis proyectos. Soy emprendedora. Tus proyectos no han generado un peso en 5 años, Lorena», dije, cortando el aire con la verdad. «Y mis cajas de galletas pagaron tu departamento. Siéntate». Hubo algo en mi voz, un filo metálico que ella no reconoció, lo que la hizo detenerse. Me miró, tratando de descifrar a la mujer que tenía enfrente. No se sentó, pero se quedó parada, apoyando las manos sobre la mesa, inclinándose hacia mí de manera amenazante. «Mira, mamá, ya me cansé de tus juegos. Si no me vas a dar el dinero, me voy. Y olvídate de que venga a verte en Navidad o en tu cumpleaños. Te vas a quedar sola, pudriéndote en esta casa vieja con tus sermones. Antes de que te vayas», interrumpí, sin inmutarme por sus amenazas que antes me hubieran hecho llorar. «Hay algo que debes saber. Ayer estuve en el centro. Fui a la Plaza Los Arcos». Lorena se detuvo en seco. Esa era su plaza favorita, donde gastaba el dinero que no tenía en ropa de diseñador. «¿Y? ¿Fuiste a ver escaparates? Qué bueno que salgas, a ver si te da el aire». «No fui a ver escaparates, fui a ver el local de la esquina, ese que tanto te gustaba, donde estaba la boutique francesa». «¿La que cerró?» «Sí, era divina. ¿Qué con eso? Fui a verlo porque me enteré de que el dueño estaba buscando inquilino». Mentí a medias preparando el terreno. Y curiosamente, me encontré con el administrador de la plaza, un señor muy amable. Nos pusimos a platicar. Lorena rodó los ojos, desesperada por irse. «Mamá, a nadie le importan tus pláticas con viejitos en la plaza. Me voy». «Le pregunté por ti». Solté la frase como un anzuelo. Lorena se congeló con la mano en el pomo de la puerta. Se giró lentamente. «¿Por mí? ¿Por qué hablarías de mí?» «Porque le dije que mi hija era una clienta frecuente». Él se rió, Lorena. Se rió mucho. Me dijo que sí, que te conocían bien. No por ser buena clienta, sino porque tus tarjetas rebotan 2 de cada 3 veces.
Y porque la última vez armaste un escándalo en la zapatería porque no te quisieron aceptar un cheque personal. La cara de mi hija se puso roja, pero esta vez no era de ira, era de vergüenza. La había atrapado en su mentira de mujer exitosa. Eso es mentira, es un chisme, ese tipo no sabe nada. Sabe lo suficiente, y yo también. Me levanté de la mesa y caminé hacia ella. Mis pasos eran lentos, pero firmes. El dolor de rodillas seguía ahí, pero mi columna estaba más recta que nunca. Lorena, el cofre estaba vacío de joyas, sí, pero mi cabeza no está vacía. Sé que debes 3 meses de mantenimiento de tu departamento. Sé que el banco te está llamando 10 veces al día. Ella retrocedió un paso, chocando con la pared del pasillo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Nunca le había hablado con tanta precisión sobre sus fracasos. Siempre fingía no saber para no avergonzarla. ¿Cómo? ¿Has estado espiándome?, susurró, con una mezcla de miedo y paranoia. No necesito espiarte. Las mentiras tienen patas cortas, hija, y tú llevas años corriendo con ellas. Me acerqué un poco más, invadiendo su espacio personal como ella había invadido el mío ayer. No te voy a dar dinero para Cancún. Esas vacaciones se acabaron antes de empezar, pero te voy a ofrecer algo mejor. Lorena me miró, esperando todavía un milagro, una salvación de último minuto. ¿Qué?, preguntó con un hilo de voz. Una oportunidad. El local de la plaza, el que estaba vacío. Tengo cierta influencia con la nueva administración. Podría conseguir que te entrevistaran para administrarlo. Es un trabajo real, Lorena, con horario, con sueldo, con responsabilidades. Ella me miró como si le hubiera ofrecido un plato de gusanos. La incredulidad se transformó de nuevo en desprecio. Se rió, una risa nerviosa y aguda. ¿Trabajar de empleada? ¿Yo? ¿En una tienda? Mamá, por favor, yo estoy para cosas grandes. No voy a ser la dependienta de nadie. Y menos por recomendación de mi madre, que se cree influyente porque platicó 5 minutos con un administrador de cuarta. Enderecé la cabeza. Su arrogancia era inmensa, blindada contra la realidad. Entonces no hay nada más que hablar, dije, abriendo la puerta de la calle. Ve a tu viaje si encuentras quien te lo pague. Pero ten cuidado, Lorena. La vida cobra facturas más caras que las tarjetas de crédito. Y a veces, los dueños de los lugares donde pisas pueden ser las personas que menos esperas. Estás loca, escupió ella saliendo al porche. La demencia senil te está pegando fuerte. Influencia, por favor. Quédate con tu asado y con tu locura. Voy a conseguir ese dinero, y cuando regrese bronceada y feliz, no me busques. Lorena bajó los escalones taconeando con fuerza, subió a su coche y arrancó dejando una nube de humo negro. La vi alejarse hasta que dobló la esquina. Cerré la puerta y pasé el cerrojo. Me apoyé contra la madera fría y solté el aire que había estado conteniendo. Mi corazón latía rápido, no por miedo, sino por la adrenalina de la confrontación. Había rechazado la mano que le tendí, había despreciado el trabajo honesto y, lo más importante, me había subestimado de nuevo. Regresé a la cocina. El plato de Lorena estaba a medio terminar. Tomé su plato y tiré las sobras a la basura con un movimiento seco. Se acabó el desperdicio. Saqué mi celular del bolsillo del delantal y marqué el número que tenía guardado en marcación rápida desde ayer. Licenciado Valenzuela, dije cuando contestaron al segundo tono. Doña Hortensia, buenas tardes. ¿Cómo salió el almuerzo? Tal como esperaba. Ella no quiere el camino fácil del trabajo, así que tendremos que tomar el camino difícil de la lección. Entendido. ¿Procedemos con la fase 2? Miré a través de la ventana hacia el jardín, donde las bugambilias florecían a pesar de la sequía. Proceda, licenciado. Firme la compra del local en la Plaza Los Arcos hoy mismo, y quiero que se comunique con la administración del edificio donde vive mi hija. Tengo entendido que la dueña del edificio está vendiendo la propiedad completa, y creo que es una excelente oportunidad de inversión para mi cartera inmobiliaria. Será un placer, doña Hortensia. Para mañana a mediodía usted será, técnicamente, la casera de su hija. Gracias. Y licenciado, asegúrese de que la notificación de aumento de renta y cobro de adeudos le llegue justo cuando esté tratando de abordar su avión. Quiero ver si sus proyectos pueden pagar eso. Colgué el teléfono y una sonrisa, esta vez genuina, se dibujó en mi rostro.
Lorena creía que yo era una anciana indefensa que hablaba con fantasmas. Pronto descubriría que los fantasmas pueden ser dueños de las paredes que la rodean. Me serví un poco más de asado. Ahora sí, la sal estaba en su punto perfecto. El sabor de la justicia empezaba a sentirse en el paladar, y era mucho más dulce que cualquier pastel que hubiera horneado en mi vida. La verdadera educación de mi hija acababa de comenzar, y la matrícula iba a ser muy costosa. Separador. La lluvia comenzó a caer justo cuando el reloj de pared marcó las 5 de la tarde, un aguacero cerrado y ruidoso que golpeaba los cristales de la sala con furia. Yo estaba sentada en mi sillón de siempre, con una taza de té de manzanilla que ya se había enfriado entre las manos, escuchando el golpeteo del agua y esperando. Sabía que ella vendría. El vuelo a Cancún salía a las 4:30. Si el licenciado Valenzuela había hecho su trabajo con la precisión quirúrgica que me prometió, mi hija no estaría volando sobre el Caribe en este momento. Estaría en un taxi, humillada y furiosa, regresando al único lugar donde sabía que podía gritar. No tuve que esperar mucho más. El sonido de un auto frenando bruscamente afuera, seguido por el portazo que ya conocía de memoria, rompió la monotonía de la lluvia. Segundos después, la llave giró en la cerradura con violencia, como si quisiera forzarla, y la puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento húmedo y a una mujer empapada que parecía el espectro de la derrota. Lorena entró arrastrando su maleta de marca, esa que le había costado lo que yo gastaba en comida en 2 meses. El rímel se le había corrido por las mejillas, mezclándose con las gotas de lluvia y probablemente con lágrimas de rabia. Su peinado de salón estaba arruinado, pegado al cráneo, y su vestido veraniego se veía ridículo bajo la tormenta gris de la ciudad. «Es el peor día de mi vida», gritó, tirando su bolso al suelo, salpicando agua sobre el piso de madera que acababa de encerar. «Todo me sale mal, todo». Me quedé en mi sillón, sin levantarme. Antes, mi instinto habría sido correr por una toalla, prepararle algo caliente, preguntarle: «Mijita, ¿qué pasó?». Pero esa Hortensia se había quedado guardada en el cofre vacío. La Hortensia de hoy solo dio un sorbo a su té frío y la miró con calma. «Pensé que ya estarías documentando maletas, hija». «¿Se canceló el vuelo por el mal tiempo?», pregunté, con una inocencia que rozaba la crueldad. Lorena se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. «No fue el clima, mamá, fue el banco, fueron todos». Empezó a caminar de un lado a otro, dejando charcos de agua sucia. Llegué al mostrador. Iba a pagar el exceso de equipaje y ¡pum!, tarjeta rechazada. Saqué la otra, la de emergencias. Rechazada. Intenté sacar efectivo del cajero y me dijo: «fondos insuficientes». ¡Qué vergüenza! Había una fila enorme detrás de mí. Mis amigas ya habían pasado. Tuve que decirles que me sentía mal y que las alcanzaba luego. Mentira. No tengo ni para el taxi de regreso. El chofer está esperando afuera a que le pagues. Suspiré. Era patético, pero necesario. Me levanté despacio, busqué mi monedero en la mesa lateral y saqué un billete de 200 pesos. «Ve a pagarle. Y mete tu maleta, estás mojando todo». Lorena me arrebató el billete sin dar las gracias y salió corriendo. Regresó un minuto después, temblando de frío, pero sobre todo de indignación. Se dejó caer en el sofá frente a mí, sin importarle mojar la tapicería. «Y eso no es lo peor», dijo, cubriéndose la cara con las manos. Mientras estaba ahí parada como una estúpida viendo cómo mis tarjetas no pasaban, me llegó un correo electrónico. Una notificación legal. «Me van a echar, mamá». «¿Echarte?», repetí, arqueando una ceja. «¿De dónde?». «De mi departamento», sollozó. «Dice que el edificio fue vendido hoy a una nueva sociedad inmobiliaria y que, debido a los adeudos de mantenimiento y a que mi contrato de renta venció hace 3 meses sin renovación, tengo 48 horas para desalojar o pagar todo lo que debo con intereses. Es ilegal. No pueden hacerme esto. Seguro es un error». La miré fijamente. No había ni una pizca de autorreflexión en su llanto, solo la queja de la víctima eterna. «Lorena, te advertí que las deudas se pagan. Te dije que la vida cobra facturas». «Ay, no empieces con tus dichos de abuela», me cortó, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Necesito dinero, mamá. Ahora sí es de vida o muerte. No es para el viaje,
Olvídalo, ya perdí el avión. Es para que no me dejen en la calle. Tienes que tener algo. Vende la casa, hipotécala, pide un préstamo sobre tu pensión. Haz algo. Soy tu hija. ¿Y cuánto es la deuda total, según tú? Pregunté, sabiendo la cifra exacta hasta el último centavo. Son como 70,000 pesos, entre rentas atrasadas, multas y mantenimiento. Más lo de las tarjetas. Necesito como 100,000 para salir del hoyo y frenar el desalojo. Por favor, mamá, te juro que voy a cambiar. No sé, voy a intentar vender mi ropa o algo. La promesa vacía de siempre. Voy a cambiar. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase, solo para verla comprar zapatos nuevos una semana después? Me levanté y caminé hacia el secreter de madera oscura que está en la esquina de la sala. Lorena me siguió con la mirada, esperanzada, pensando que de ahí sacaría un fajo de billetes viejos guardados en una lata. Abrí el cajón, pero no saqué dinero. Saqué la carpeta azul que el licenciado Valenzuela me había entregado. Regresé a mi sillón y puse la carpeta sobre la mesa de centro, empujándola suavemente hacia ella. No tengo 100,000 pesos para regalarte, Lorena, dije con voz firme. Y no voy a hipotecar mi casa, que es el único techo seguro que tengo. ¿Entonces qué es eso?, preguntó mirando la carpeta con desconfianza. Ábrela. Lorena estiró la mano, dudosa. Abrió la carpeta de cuero. Lo primero que vio fue una escritura notarial con sellos recientes, todavía oliendo a tinta fresca. Sus ojos recorrieron el papel rápidamente, sin entender al principio la jerga legal. Escritura de compraventa. Edificio residencial Las Lomas. Leyó en voz alta, frunciendo el ceño. Este es mi edificio. ¿Qué hace esto aquí? ¿Por qué tienes esto? Sigue leyendo, hija. Mira quién es el comprador. Sus ojos bajaron hasta la parte donde se nombra al nuevo propietario. Inmobiliaria y arrendadora HV. Sociedad Anónima de Capital Variable. ¿HV? Lorena levantó la vista, confundida. Me miró, luego miró el papel, y luego volvió a mirarme. La comprensión empezó a amanecer en su rostro, lenta y dolorosa. HB Hortensia Valle. Así es, confirmé, cruzando las piernas y acomodándome la falda. Esta mañana, a las 11, compré tu edificio. Completo, los 8 departamentos, incluyendo el 4B, donde tú vives, o donde vivías gratis, mejor dicho. Lorena soltó la carpeta como si le quemara las manos. Se quedó con la boca abierta, incapaz de articular palabra. El silencio en la sala era absoluto, solo roto por la lluvia afuera, que parecía subrayar el caos que estaba ocurriendo dentro de su cabeza. No puede ser, balbuceó finalmente, negando con la cabeza. Tú no tienes dinero. Tú vendías pasteles. Tú vives aquí, en esta casa vieja. Me mostraste el cofre vacío ayer. Me mentiste. No te mentí, Lorena. El cofre estaba vacío, respondí, inclinándome hacia adelante, mi voz adquiriendo un tono de acero. Lo que nunca te dije es que el dinero se había acabado. Tú asumiste que yo era pobre porque vivo con sencillez. Asumiste que era estúpida porque soy vieja. Y asumiste que podías pisotearme porque soy tu madre. Pero, ¿cómo? Su voz era un hilo, una mezcla de shock y miedo. ¿De dónde sacaste para comprar un edificio? Eso cuesta millones. 30 años de trabajo, Lorena. 30 años de levantarme a las 4 de la mañana. 30 años de saber invertir cada peso que ganaba en lugar de gastármelo en viajes a Cancún y bolsas de diseñador. Me puse de pie sintiéndome más alta, más fuerte. Mientras tú jugabas a ser de la alta sociedad con dinero prestado, yo construía un patrimonio real. Tengo inversiones, tengo propiedades y, desde hoy, soy tu casera. Lorena se levantó tambaleándose, retrocediendo como si yo fuera un monstruo que acababa de salir de las sombras. ¿Tú eres la que mandó la orden de desalojo?, preguntó, con la voz quebrada por la incredulidad. ¿Mi propia madre me quiere echar a la calle? Yo mandé la notificación de cobro, corregí. El desalojo es la consecuencia legal de no pagar. No soy yo quien te echa, son tus acciones, son tus deudas. ¡Eres una bruja!, gritó, recuperando un poco de su furia habitual, aunque ahora estaba teñida de pánico. Tienes millones y me dejaste pasar vergüenza en el aeropuerto. Podrías haberme dado el dinero y ya,
Para ti no es nada. Eres una egoísta, tacaña y rencorosa. ¡Basta! Mi grito resonó en la sala, apagando el suyo al instante. Nunca le había gritado así. Mi mano golpeó la mesa de centro, haciendo vibrar la carpeta azul. Cierra la boca y escucha. Lorena se calló, asustada. Se encogió en su lugar. ¿Crees que el dinero es para tapar tus huecos? ¿Crees que mi esfuerzo de toda una vida es para que tú te des la gran vida sin mover un dedo? Caminé hacia ella, obligándola a mirarme a los ojos. Me buscaste en los cajones de mi ropa interior como una ladrona. Me despreciaste. Me dijiste que estaba vieja y que no necesitaba nada. Pues bien, esta vieja es dueña del techo que tienes sobre la cabeza. Y esta vieja se cansó de ser tu cajero automático. «Mamá, por favor», empezó a llorar de nuevo, pero esta vez era un llanto diferente. Era el llanto de quien se da cuenta de que el suelo bajo sus pies ha desaparecido. No tengo a dónde ir. No tengo dinero. Mis tarjetas están bloqueadas. Si me sacas del departamento me muero. La miré. Ahí estaba mi niña, la mujer de 40 años que seguía siendo una adolescente caprichosa. Me dolía verla así, destrozada, pero sabía que si cedía ahora, si le daba un abrazo y le firmaba un cheque, la perdería para siempre. La convertiría en una inútil perpetua. «Tienes dos opciones, Lorena», dije, bajando el tono, volviendo a esa calma peligrosa. «La primera, te vas de aquí, buscas cómo solucionar tu vida. Vendes tus cosas, pides asilo con esas amigas con las que ibas a viajar y te enfrentas al mundo real. El desalojo sigue su curso en 48 horas». Lorena negó con la cabeza frenéticamente. Sabía que sus amigas eran tan superficiales como ella. Sin dinero, no le abrirían la puerta. «¿Y la segunda?», preguntó sorbiendo los mocos. «La segunda es que aceptas mi ayuda. Pero mi ayuda ya no es dinero. Mi ayuda son condiciones». «¿Qué condiciones?», preguntó con recelo. «Te vienes a vivir aquí, a esta casa vieja y que huele a naftalina. Ocuparás tu antigua recámara, no pagarás renta y tendrás comida en la mesa». «¿Vivir aquí?», hizo una mueca de disgusto, a pesar de su situación. «Pero, ¿y mi departamento?». «Tu departamento se renta. El dinero de la renta se irá íntegro a pagar tus deudas con el banco. Yo administraré esos pagos. Tú no verás ni un centavo de ese ingreso hasta que debas 0 pesos. Lorena parecía horrorizada. Perder su independencia, su espacio chic, para volver a la casa materna era para ella la muerte social. Pero, ¿y mis gastos? ¿Mi celular? ¿La gasolina? Ahí entra la segunda parte del trato. Caminé de nuevo al secreter y saqué otro documento. Era el contrato laboral que había preparado. «¿Aceptas el puesto de administradora en el local de Plaza Los Arcos?» «Sí, ese trabajo que despreciaste hace unas horas. El sueldo es el del mercado. Con eso pagarás tu gasolina y tus caprichos. Tendrás un horario de 9 a 6. Checarás tarjeta. Y tu jefa seré yo». Lorena leyó el contrato. Sus manos temblaban. «Mamá, no puedes hablar en serio. ¿Trabajar de dependienta? ¿Vivir contigo? Tengo 40 años. «Exacto. Tienes 40 años y no tienes nada», sentencié. «Nada que sea tuyo. Todo lo que creías tener era prestado o regalado por mí. Hoy se acabó el recreo, Lorena». Ella miró alrededor de la sala. Miró los muebles que despreciaba, las cortinas que le parecían anticuadas. Y luego me miró a mí. Por primera vez en años no me miraba desde arriba. Me miraba desde abajo, con miedo y con un respeto nacido del shock. Se dio cuenta de que la mujer frente a ella no era la anciana dulce que horneaba galletas. Era una empresaria que acababa de ejecutar una adquisición hostil de su propia hija. «¿Y si digo que no?», retó, aunque con poca convicción. «Entonces la puerta está ahí», señalé la entrada. «Puedes irte cuando quieras, pero el departamento se cierra en 2 días. Y mis cuentas bancarias, esas están cerradas para ti desde ayer. La llave 405 y todo lo que contiene, Lorena, está blindado. Ni cuando me muera podrás tocarlo si no demuestras que sabes administrarte. He cambiado mi testamento». Ese fue el golpe final. La mención del testamento la desarmó por completo. Se dejó caer de nuevo en el sofá, derrotada. El sonido de la lluvia parecía haber bajado de intensidad, o quizás era que la tormenta dentro de la casa había alcanzado su punto máximo y ahora solo quedaba la calma tensa de la rendición. «Está bien», susurró, bajando la cabeza. «Está bien, me quedo.
Acepto el trabajo. No sonreí. No canté victoria. No era un triunfo feliz. Era una medida desesperada para salvarla de sí misma. Bien, dije secamente. Mañana a las 8 de la mañana te quiero lista. Iremos al departamento a empacar lo esencial. Lo demás se queda o se vende. Y a las 10 nos vemos en la plaza para que firmes tu contrato y recibas las llaves del local. Lorena asintió, sin mirarme. Estaba procesando su nueva realidad. Ya no era la reina de su pequeño mundo de fantasía. Ahora era una empleada, una deudora, una hija que había sido puesta en su lugar por la fuerza de la realidad. «Tengo hambre», dijo después de un rato, con voz pequeña, casi infantil. «Hay asado en la cocina. Caliéntatelo tú misma», respondí, dándome la vuelta para dirigirme a las escaleras. «Yo me voy a descansar. Ha sido un día largo de negocios». Subí los escalones despacio, sintiendo el peso de mis años, pero también una ligereza nueva en el pecho. Escuché a Lorena moverse en la cocina, el sonido del microondas, el tintineo de los cubiertos. Sonidos de vida. Estaba furiosa, sí. Estaba humillada, también. Pero estaba bajo mi techo, segura, y por primera vez en su vida iba a tener que ganarse el pan que se comía. Llegué a mi habitación y cerré la puerta. Me acerqué al espejo y me miré. Mis ojos brillaban. La leona de la harina había rugido y la selva había temblado. Me quité los zapatos ortopédicos y suspiré de alivio. Lorena pensaba que esto era un castigo. No entendía que era el regalo más grande que podía darle. Le estaba regalando la oportunidad de construir su propia dignidad, aunque tuviera que arrastrarla hacia ella pataleando y gritando. Me acosté en la cama, escuchando la lluvia amainar. Mañana sería el primer día de su nueva vida, y el primer día de la mía como mentora, no como salvadora. Miré hacia el buró, donde antes estaba el cofre vacío. Ahora, en su lugar, había puesto la foto de mi esposo Rogelio. Le guiñé un ojo a la fotografía. «Tranquilo, viejo», murmuré en la oscuridad. «La chamaca va a aprender, a las buenas o a las malas, pero va a aprender que las verdaderas joyas no brillan, se sudan». Cerré los ojos, preparándome para dormir. Sabía que la batalla no había terminado. Lorena intentaría rebelarse, intentaría manipularme de nuevo. Pero ahora yo tenía el sartén por el mango, y el mango era de hierro forjado. Mañana, la verdadera lección comenzaría en el piso de ventas de Plaza Los Arcos, y yo estaría ahí, en primera fila, para asegurarme de que no fallara. Han pasado 6 meses desde aquella tarde de tormenta en que mi hija llegó empapada y derrotada a la puerta de esta casa. 6 meses desde que el no más difícil de mi vida se convirtió en el sí más importante para su futuro. Hoy, el sol entra por los ventanales de vidrio templado del local en la Plaza Los Arcos, iluminando los estantes perfectamente ordenados de Valentina, la boutique de ropa casual que inauguramos hace poco. Estoy sentada en una pequeña silla cerca de los probadores, fingiendo leer una revista, pero mis ojos no se apartan de la mujer que está detrás del mostrador. No es la Lorena que conocía. Ya no lleva esas uñas postizas de 3 centímetros que le impedían agarrar una moneda del suelo, ni el maquillaje pesado que usaba como máscara. Lleva el cabello recogido en una coleta práctica, una blusa blanca impecable y zapatos bajos. La veo atender a una clienta difícil, una de esas señoras copetonas que piden ver 10 blusas y no se llevan ninguna. «Entiendo perfectamente que busque ese tono de azul, señora», dice Lorena con una paciencia que yo creía inexistente en su ADN. «Permítame revisar en la bodega si nos llegó en el último pedido. Si no, puedo llamar a la sucursal del centro para que se lo aparten». La observo moverse rápido, eficiente. Hace medio año, Lorena habría rodado los ojos y le habría contestado mal a la clienta. Hoy, se traga el orgullo y saca la venta. El sonido de la caja registradora al cerrar la operación es música para mis oídos, no por el dinero que entra a mi cuenta de la inmobiliaria, sino por lo que significa: mi hija está produciendo. Cuando la clienta se va, Lorena se deja caer un momento sobre el banquito detrás del mostrador y se masajea las sienes. Me acerco despacio, apoyándome en mi bastón, ese que ahora uso más por estilo que por necesidad, pues me siento más fuerte que nunca. «Esa señora era un dolor de cabeza», comenta Lorena al verme, soltando un suspiro largo.
Quería descuento porque la prenda tenía un hilo suelto. Un hilo, mamá. Se lo corté con la tijera y asunto arreglado, pero insistía en que era mercancía defectuosa. Así eras tú hace un año, hija. Le recuerdo con una sonrisa suave, sin malicia, pero sin filtro. Lorena se queda callada un segundo. Baja la mirada hacia sus manos, que ahora tienen la piel un poco más seca por manejar cartón y ganchos de ropa todo el día. Lo sé, admite en voz baja. Dios, qué vergüenza. No sé cómo me aguantabas. De verdad que la gente piensa que porque están pagando, tienen derecho a tratarte como tapete. Me duelen los pies, mamá, y eso que hoy no usé tacones. El dolor de pies se quita con agua caliente y sal. Le digo, poniendo mi mano sobre su hombro. El dolor de no servir para nada, ese no se quita con nada. Y tú, mi niña, ya no tienes ese dolor. Ella levanta la vista y me sonríe. Es una sonrisa cansada, pero genuina. No es la sonrisa de la foto de Instagram. Es la sonrisa de quien se ha ganado el derecho a descansar. Por cierto, dice buscando algo en su bolsa, hoy es día 15. Ya hice el corte de caja y deposité la renta y el abono a la deuda en la cuenta de la inmobiliaria. Aquí está el comprobante. Me extiende el papelito del banco. Lo tomo y lo guardo sin mirarlo. Confío en ti. Esa frase parece tener más impacto que cualquier cheque. Los ojos de Lorena se humedecen un poco. En estos meses, hemos vivido bajo el mismo techo. Al principio fue un infierno. Ella se quejaba de la comida, del horario, de que no la dejaba ver televisión hasta tarde porque al día siguiente había que abrir la tienda. Hubo gritos, portazos y amenazas de irse. Pero cada vez que amenazaba con marcharse, se topaba con la realidad de sus cuentas bancarias vacías y regresaba, refunfuñando, a doblar su ropa. Poco a poco, el trabajo hizo su magia. El cansancio físico le quitó las ganas de pelear y le dio ganas de construir. Empezó a emocionarse cuando lograba las metas de ventas semanales. Empezó a preguntarme consejos sobre proveedores. Empezó a verme no como la vieja anticuada, sino como la socia mayoritaria que sabía de qué hablaba. Mamá, quería decirte algo. Lorena titubea, jugando con un botón de su blusa. Con mi comisión de este mes. Bueno, ya pagué lo del banco y me sobró un poquito, muy poquito. ¿Y qué vas a hacer? ¿Unos zapatos nuevos? Pregunto, probándola. No, fui a la farmacia de la otra cuadra. Te compré esa crema para las articulaciones que dices que es muy cara y que ya no querías comprar. La dejé en tu buró esta mañana. Me quedo helada. Mi hija, la que me robaba hasta la paz, había usado su dinero, ganado con el sudor de su frente y el dolor de sus juanetes, para aliviar mi dolor. Siento un nudo en la garganta que me cuesta tragar. Esto vale más que todo el oro que alguna vez tuve en el cofre. Gracias, hija. Es todo lo que logro decir. A las 7 de la tarde cerramos la cortina metálica del local. El ruido del metal bajando es el cierre de una jornada honesta. Caminamos juntas hacia el estacionamiento. Lorena ya no tiene su coche de lujo. Lo vendimos para pagar una parte del capital de la deuda. Ahora maneja un auto compacto, usado pero confiable, que compramos a nombre de la empresa para que pudiera moverse. ¿Te llevo a casa, jefa?, bromea ella, abriéndome la puerta del copiloto. ¿A casa no? Vamos a cenar. Yo invito. ¿A dónde? ¿A los tacos de la esquina? No. Vamos al restaurante italiano del centro. Ese que te gusta. Lorena me mira sorprendida. Pero mamá, eso es caro. Y tú siempre dices que hay que ahorrar. Hay que ahorrar para tener, Lorena. Y cuando se tiene y se ha trabajado bien, se celebra. Hoy cerramos el semestre con números negros. La inmobiliaria HB está contenta con su administradora. Durante la cena, hablamos de negocios. Me cuenta sus ideas para la temporada de otoño. Quiere cambiar los escaparates y traer una línea de bufandas más económicas, pero vistosas. La escucho y veo en ella destellos de la mujer que yo fui a su edad. La inteligencia siempre estuvo ahí. Solo estaba enterrada bajo capas de vanidad y pereza que yo misma ayudé a colocar al darle todo fácil. ¿Sabes, mamá?, dice mientras enrolla un poco de pasta en su tenedor. El otro día me encontré a Patty y a Marcela, las amigas con las que me iba a ir a Cancún. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijeron? Se burlaron. Vieron que estaba trabajando en la tienda y entraron a saludar. Me preguntaron si se me había acabado la buena vida. Me dijeron que qué oso ser empleada a mi edad.
Siento que la sangre me hierve un poco, el instinto de madre leona queriendo salir a defender a su cría. ¿Y tú qué hiciles, mija? Nada, les vendí 3 vestidos a cada una, dice Lorena con una sonrisa maliciosa. Les dije que eran diseños exclusivos italianos, aunque son de un proveedor nacional muy bueno. Les cobré el precio de etiqueta completo, sin el descuento de amigas. Ellas se fueron creyendo que me humillaron, y yo me quedé con su dinero en la caja y mi comisión en el bolsillo. Con eso pagué tu crema. Suelto una carcajada que hace que los comensales de las otras mesas volteen a vernos. «Esa es mi hija», exclamo, levantando mi copa de vino tinto. «Salud por eso». «Salud, mamá». «Oye, gracias». «¿Por qué?» «Por no darme el dinero ese día. Si me hubieras dado los 100,000 pesos, ya me los habría gastado, seguiría debiendo el mantenimiento y seguramente ya me habrían corrido del departamento. Ahora, bueno, sigo debiendo, pero al menos duermo tranquila, cansada, pero tranquila». De regreso a casa, la lluvia empieza a caer de nuevo, suave esta vez, no como la tormenta de aquel día. Entramos a la casa vieja, esa que huele a madera y a historia. Lorena ya no arruga la nariz al entrar. De hecho, el fin de semana pasado la vi encerando la mesa del comedor, cuidando los muebles que antes despreciaba. Subo a mi habitación para ponerme el pijama. Antes de acostarme, mis ojos van automáticamente al lugar donde solía estar el cofre de joyas. Ahora sigue ahí la foto de Rogelio, pero al lado he puesto algo nuevo. Es un marco pequeño con el primer billete que Lorena ganó en la tienda, firmado por ella con la fecha. Me siento en el borde de la cama y me aplico la crema que ella me compró. El olor a mentol y árnica inunda el cuarto. Se siente fresca, alivia al instante. Pero lo que más me alivia es el corazón. He decidido que mañana daremos el siguiente paso. Tengo una cita con el licenciado Valenzuela para modificar, una vez más, el testamento y los estatutos de la sociedad anónima. Lorena no lo sabe, pero cada peso que ella paga de renta a mi inmobiliaria no se está yendo a mi cuenta de gastos. Se está yendo a un fondo de inversión a su nombre, bloqueado a 5 años. Cuando ella termine de pagar su deuda, descubrirá que en realidad se estaba pagando a sí misma, construyendo su propio capital sin saberlo. Pero no se lo diré todavía. Aún le falta aprender un poco más. Le falta pasar una Navidad austera y valorar el pavo hecho en casa. Le falta entender que la verdadera dueña de Plaza Los Arcos no soy yo, ni será ella por herencia, sino que el dueño de uno es su propio carácter. La puerta de mi cuarto se abre un poco y Lorena asoma la cabeza. Ya trae su pijama de franela, igual que yo. «Mamá, ya cerré todo abajo y apagué las luces. ¿Necesitas algo más?» «No, hija, descansa. Mañana es inventario, hay que madrugar. Que descanses». «Ah, mamá». Se detiene un momento, con la mano en el picaporte. «Te quiero». «Y yo a ti, chamaca. Y yo a ti». Cierra la puerta. Me acuesto en la oscuridad, escuchando los ruidos de la casa que tanto amo. Ya no me siento sola. Ya no siento miedo de qué pasará con mi legado cuando yo no esté. La gente piensa que la mayor astucia del diablo es hacer creer que no existe. Yo creo que la mayor astucia de una madre es hacer creer a sus hijos que no tienen nada, para que descubran que son capaces de conseguirlo todo. Lorena buscaba joyas en un cajón de ropa interior y encontró un cofre vacío. Se fue furiosa, sin saber que ese vacío era el espacio necesario para llenarlo de cosas que no se pueden comprar, ni vender, ni robar. Cierro los ojos con una sonrisa, pensando en la llave 405. Sigue segura en el banco, custodiando los papeles y los millones. Pero el verdadero tesoro ya no está allá, bajo 7 llaves en una bóveda fría. El verdadero tesoro está durmiendo en la habitación de al lado, soñando con vender bufandas y despertarse temprano para ganarse la vida. Y ese brillo, señores, no hay diamante en el mundo que lo iguale.